Esto es Fotos y Libros. Historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. Una cosa está clara. Hacer un fotolibro lleva aparejada la voluntad de perdurar en el tiempo, de generar un objeto cultural que trascienda a su autor o autora y crear un trabajo que responda a una necesidad presente, pero que se proyecte al futuro, que permanezca. Y claro, para poder cumplir con todo eso, hay que cuidar los fotolibros, hay que atesorarlos, protegerlos y conservarlos. Estas son labores primordiales para que los lectores podamos acceder a los proyectos fotográficos de fotógrafos y fotógrafas que ya conocemos y que podamos descubrir otros. Así es como creemos que se completa el proceso de realización de estas publicaciones. Si la cosa comienza apretando el disparador de la cámara fotográfica, posiblemente termine en las baldas de una biblioteca. Mi patria es mi hijo y mi biblioteca. La frase de Roberto Bolaño recoge bien la estrecha relación que muchas personas tenemos con los libros como algo mucho más importante que meros objetos, como elementos con los que a veces llegamos a establecer relaciones casi personales. Imaginemos ahora que a ese soporte le sumamos el valor de la imagen fotográfica. Surge una combinación perfecta. Pero también sabemos que el papel pesa y ocupa, que esa mudanza a la que tuviste que mover unas cuantas decenas de cajas de libros no la vas a olvidar nunca. Multipliquemos la experiencia por el número de ejemplares que puede conformar una colección, fondo o archivo. Los retos a los que se enfrentan en la actualidad estos agentes de divulgación bibliográfica no son menores. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se adaptan estos espacios a las necesidades de usuarios en la era del conocimiento en la nube? ¿Cuál es su labor principal en materia fotográfica? ¿Cómo funcionan las políticas de adquisiciones de fotolibros en bibliotecas y otras instituciones? En definitiva, ¿quién cuida del patrimonio fotobibliográfico en España y cómo se hace? Somos Nieves Limón y Marta Martín Núñez. Acompáñanos para responder estas y otras preguntas. Hola Nieves, ¿cómo estás? Bien, bien. Tú muy bien también con esa voz, ¿no? Sí, tengo poca voz, pero mucha energía y mucha alegría para este episodio, ¿no? Y bueno, Nieves, tú y yo somos licenciadas en comunicación audiovisual y amantes no solo de los fotolibros, también del cine. Seguro que te acuerdas de la película de Truffaut, Fahrenheit 451. Posiblemente también la recuerden muchas de las personas que nos escuchan hoy. Esta película es la adaptación de una novela distópica de Ray Bradbury que imagina un mundo aterrador en el que deben quemarse todos los libros para fomentar el control social. Bueno, pues sí, es posible olvidar esa película y algunas de sus escenas, ¿no? Como por ejemplo aquellas en las que se ven pilas de libros ardiendo, la imagen del papel quemándose a esos 451 grados, la propia trama del film, en fin, pone los pelos de punta. Y eso que no se quemaban fotolibros, que si no, pues ya nos podemos imaginar. Pero también estaban los buenos, ¿no? Los que se percataban del error, se pasaban al lado correcto de la historia y las personas que nos acompañan hoy creemos que son precisamente ese grupo de resistencia, porque estas personas casi son guardianes de fotolibros. Javier Pérez Iglesias, Ania Balde y Carmen Dalmau, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Muy bien, ¿con ganas? Con muchas ganas. Bueno. Y saber que somos guardianes es un regalo que nos hacéis. Es un buen comienzo, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos muchas preguntas, así que no nos demoramos más y allá vamos con este 9º episodio del podcast. Bueno, vamos a comenzar contigo, Javier. Javier Pérez Iglesias es el director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, pero quizás es más adecuado definirle como un activista bibliotecario, porque, como él mismo dice, lleva años dedicado a activar la escena editorial en España, desde las propias bibliotecas. Su actividad profesional siempre ha estado relacionada con los procesos de aprendizaje, el uso público de la información, el papel social de la cultura y la lectura y el acceso al libre conocimiento, la gestión cultural y el mundo editorial. Ha desarrollado, además, incontables iniciativas en colaboración con diferentes instituciones, como el taller Cosas que pasan con libros, la biblioteca como fábrica de ritmo, impartido en el Centro de Creación Contemporánea de Matadero, en Madrid, y también tiene artículos académicos, como el que firma con José Antonio Gómez Hernández, Cultura LGTBI, en las bibliotecas públicas españolas, diálogo a propósito de las nuevas leyes de igualdad. Bueno, Javier, para romper el hielo, ¿cómo podrías vincular esto del activismo bibliográfico con los fotolibros? ¿Cuál es tu principal tarea en materia de fotolibros desde la Biblioteca de Bellas Artes? Bueno,
Una de las funciones de la biblioteca, tal como yo la concibo, es garantizar la bibliodiversidad. Y el fotolibro pues, no deja de ser una especie dentro de la amplia bibliodiversidad que tenemos en las bibliotecas, que casi podríamos decir que las bibliotecas conforman bibliomas, ¿no? O sea, espacios, tiempos con condiciones específicas que permiten que una serie de publicaciones habiten ahí. Pero también a mí me interesa especialmente cómo la biblioteca es un mundo permeable. Los bibliomas tienen puntos de encuentro donde se deshacen entre ellos y entran pues, publicaciones cada vez más híbridas. También el fotolibro nos da, yo creo, y mis compañeras estarán en el episodio de hoy estarán de acuerdo conmigo, nos dan esa posibilidad de ver publicaciones muy híbridas, entre, no solo en el uso de la imagen, que el fotolibro nos lleva directamente a la imagen, claro, sino también en cómo se mezclan imagen y texto, cómo se conciben los textos. En fin, ahí lo dejas para empezar, ¿no? En eso estamos, sí. Bueno, pues en este caso, al otro lado, no de la mesa, sino de la línea telefónica, ¿no? Tenemos a Ane Abalde, que ella es directora de Arte y Patrimonio de la Fundación Kutxa, licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y máster en Dirección y Diseño de Proyectos Expositivos por la Pompeu Fabra. Se encarga, entre muchas otras cosas, de las salas de exposiciones de Kutxa en San Sebastián, Kubo Kutxa y Artegunea. Esta última está ubicada en el Centro de Cultura Contemporánea de Tabacalera y está destinada a acercar y divulgar prácticas fotográficas al público en general. Y tanto que lo han hecho, porque desde que abrieron en 2016 en este espacio, hemos podido visitar el trabajo de fotógrafos y fotógrafas tan destacados como, y la lista es larga y solamente hemos hecho una pequeña selección: Saúl Leiter, Vivian Mayer, Bernice Abbott, Jesús Uriarte, Isabel Azcárate, Joan Foncuberta, Lua Ribeira, Ricardo Cases, Bego Antón, John Cacenave, Alberto Schomer y en este momento Tina Barney. Nos hemos dejado además unos pocos, ¿no? En tu caso, Ane, ¿cómo se vincula esta actividad con los fotolibros? ¿Hay algún nexo de conexión entre estos espacios expositivos y los fotolibros que quieras compartir en estos primeros minutos? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que sí, para nosotros es bastante importante en todos estos proyectos expositivos la parte editorial. No todos los proyectos que tenemos expositivos tienen una vertiente editorial, solo lo hacemos cuando creemos que podemos aportar algo, pero es verdad que nos alejamos bastante ya de catálogo de exposición, intentamos que sea una edición un poquito más abierta, donde el autor pueda investigar un poco también y sobre todo porque creemos que los objetivos son distintos tanto en la exposición como en la edición. Entonces, cada display, vamos a decir así, cada narrativa necesita un trabajo distinto. Bueno, perfecto. Luego vamos a desarrollar alguna de estas cosas, pero para algunos primeros minutos, pues sí, genial. Tenemos ahí ya un buen punto de comienzo. Y al otro lado de la mesa, ahora sí, tenemos a Carmen Dalmau. Ella es comisaria de exposiciones, crítica de arte y docente, y Carmen fue la directora de la Galería Cero hasta su clausura. Entre sus múltiples tareas pedagógicas fue profesora de Historia del Arte y Estética en la Escuela EFTI y en la actualidad colabora con otros centros educativos como LENS, Escuelas de Artes Visuales. Es además vicepresidenta de la plataforma Centro de Fotografía e Imagen y autora de libros relevantes que nos permiten aproximarnos a la imagen fotográfica desde diferentes flancos, como por ejemplo Elogio de la mirada, en torno a la fotografía, y publicado con Ediciones Clavo Ardiendo, y Las mujeres disparan, la mirada de las grandes fotógrafas en España, con Fotorruta. Bueno, Carmen, creíamos que era muy interesante que nos acompañara también una docente e investigadora para compartir cómo es su experiencia al respecto, ¿no? Así que vamos a comenzar a preguntarte cómo accedes tú a todo el material fotobibliográfico que necesitas para abordar tus investigaciones, tus clases y tus ensayos, ¿no? Que plasmas luego en estos libros. Pues primero, muchas gracias por estar aquí y también acompañada, además. Ahora es más fácil que hace unos años, porque afortunadamente a través de Internet y la digitalización de muchos archivos y bibliotecas se puede consultar y luego ya te desplazas. Antes te tenías que desplazar sin saber si ibas a encontrar o no lo que querías. Y paradójicamente para mí es más fácil investigar archivos antiguos
porque están bien localizados. Es más fácil investigar pues, en el AJA, en Salamanca, en la Biblioteca Nacional, pero la cosa se hace mucho más difusa cuando tengo que investigar fotografía o fotolibros contemporáneos. Entonces ahí las bibliotecas, bueno, está el centro, la Biblioteca Centro de Arte Reina Sofía, está lo que esperemos que vuelvan a abrir igual de maravillosa, la Biblioteca del Pompidou o el MoMA, que además están muy bien digitalizadas. Pero si quiero ir a una biblioteca regional es casi como imposible, ¿no? Ya desarrollaremos, imagino. Entonces, cuando quiero investigar temas actuales, la verdad es que al final voy yendo a los sitios que las producen, que es a las ferias, a Fiebre, a Libros Mutantes, a París, Carmen, a París. A Kassel. Claro. Qué esfuerzo, qué cosa cada más complicada. Bueno, es caro. Bueno, eso sí. Luego hablaremos de eso. Carmen, que tienes la nuestra. Que la es biblioteca de la facultad. Es verdad. No, y además necesita una mención absolutamente especial, porque no hay una bibliotecaria como Javier. Es verdad, tiene un lujo de biblioteca. Yo la he utilizado pocas veces, pero la he utilizado para consultar sobre todo tesis doctorales. Y la verdad es que es fantástica y además es un lugar acogedor, de encuentro, siempre hace cosas interesantes, y si los libros son expandidos, su biblioteca es todavía más expandida y más líquida. Es un poco una fiesta. Es verdad que es un sitio fantástico. Bueno, pues una de las cosas que comentábamos desde el comienzo es que las bibliotecas, los museos o los centros de investigación realizan estas tareas medulares en materia de fotolibros, porque los fotolibros son objetos curiosos, ¿no? Son obras en sí mismas, pero también son su propio soporte de difusión. Entonces, Javier, para ti como bibliotecario, en este espacio, ¿no?, que has creado, ¿qué retos implican estos procesos de compra, de conservación y también igual de activación, ¿no?, después de los fotolibros? Y luego, ¿cómo se puede alcanzar este equilibrio entre la adecuada preservación de los materiales, que sabemos que a veces son delicados, porque algunos libros son muy pequeñitos, otros son muy grandes, otros tienen partes desplegables, ¿no? o que son fácilmente, son muy delicadas, ¿no?, y se pueden romper fácilmente. Y entonces, ¿cómo podemos combinar esta protección con la accesibilidad al público? Los guardamos en un depósito bajo pedido, los ponemos en una estantería abierta al público, los prestamos. ¿Qué hacemos con ellos, Javier? Bueno, es un tema. Claro, nosotras estamos en una biblioteca que es una biblioteca de aprendizaje y de investigación, con lo cual todo está lo más a mano posible. Dentro de nuestra colección de fotolibros, la mayor parte de ellos están en una sala de libre acceso, y la gente puede ir directamente a la estantería, sacarlo, mirarlo. Lo que no hacemos es prestarlos para casa, que también una gran parte de la colección está pensada para eso, porque te lo puedes llevar a casa. Los fotolibros no. Sobre todo por una cuestión de la dificultad que tendríamos para volver a conseguirlo. Y luego está lo que dices, está el conservar como patrimonio. Nuestra biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense forma parte de una gran biblioteca que es también patrimonial. La BUC, la Biblioteca de la Universidad Complutense, la más grande del Estado español después de la Nacional, tiene un patrimonio bibliográfico importantísimo, con lo cual también tenemos esa visión. Antes de que empezara el programa hemos tenido ocasión de charlar un poco y he traído este ejemplo de una obra que está a mano para todo el mundo, pero que no le hemos colocado estas etiquetas que le ponemos a los libros normales, lo llamamos cejuelo. Están en rojo porque eso quiere decir la gente ya entiende que no se prestan. No le hemos pegado nada porque en esta caja hecha a mano, con un entelado hecho a mano, no queríamos intervenirla. Entonces tiene esto, el tejuelo colgado de un hilo, cortamos el hilo, todo perfecto, y dentro toda la información que iría
sobre, o sea, el código de barras, los sellos, sobre cada una de estas partes se lo hemos puesto en una tarjeta, no sé si se está viendo cuando lo enseño, en una tarjeta que hemos, de cartón no ácido, que hemos colocado nosotras también con hilo dentro de, bueno, esta maravilla que es el Museo Bhavan de Dayanita Singh, que es una delicia de... Qué maravilla y qué detalle, qué cuidado, qué detalle con los... Sí. Estos objetos, ¿no? Que son... Claro, para nosotros los libros son algo tan pegado a las personas que los cuidamos como cuidamos a las personas, como nos cuidamos entre nosotras, a las que trabajamos allí, y como cuidamos a quien va. O sea, tenemos ese cuidado, sí, también de cómo los enseñamos. Quiero decir, aparte de manipularlos con cuidado, de hacer muchas actividades de activación de la colección. O sea, porque, vamos, queremos que dure, queremos que lo tengan ahí las generaciones que vengan a formarse en arte años después, cuando nosotras no estemos, pero queremos que se despierten del sueño al que estaría condenado cualquier libro en una biblioteca, en sus anaqueles, si nadie va a verlos, ¿no? Entonces, tratamos de activar mucho, de hacer muestras, de enseñarlos. Retomábamos un poco a raíz de lo que comentabas, Javier, que además certificamos que eso lo hacéis en muchos libros. Es un gusto acudir a vuestra biblioteca porque ver un sistema que a priori es tan sencillo como unos hilos, es que cuida mucho el material, ¿no? Me parece que marca una diferencia cuando a veces te encuentras una etiqueta, que entendemos todos los procesos de trabajo, pero esa etiqueta en el centro del libro que te acaba de joder toda una portada, los sellos, ¿no? Pero bueno, ese cuidado de los materiales se ve mucho allí, ¿no? Bueno, pues cambiamos un poco en esta línea, ¿no? Y en este caso queríamos preguntarle a Anne, ¿no? San Sebastián es una ciudad que sabemos que es muy activa culturalmente y también lo es en materia fotográfica, ¿no? Hablando de estas colecciones que da gusto visitar, por ejemplo, el Museo San Telmo atesora una de las colecciones de fotolibros más importantes de la actualidad y que pertenece a la coleccionista Gabriela Zendoya. Estamos hablando de más de 3.400 ejemplares, ¿no? Pero existen muchas otras publicaciones que no son propiamente fotolibros, pero que también sirven para esta divulgación del patrimonio fotográfico al que se refería hace unos minutos Javier, ¿no? Por ejemplo, están esos catálogos o aquellas publicaciones que acompañan las exposiciones y en esto la Fundación Kutxa pues es un referente. Entonces, Anne, queríamos saber algo a lo que te referías también hace unos minutos en la apertura del episodio. ¿Cómo es esa labor de generar una publicación sobre una exposición fotográfica? ¿Y alguna vez os habéis planteado editar directamente un fotolibro? Bueno, pues como he comentado antes, a nosotros el proceso es un proceso bastante abierto y colaborativo. Aquí participamos nosotros, participa el autor, participa también el comisario muchas veces. Un agente muy importante es el diseñador, como bien sabéis, y también el editor, porque aunque nosotros tenemos una editorial propia, muchas veces colaboramos con otras editoriales. Entonces, la idea es un poco elegir estos agentes según lo que queremos conformar y en diálogo, como siempre. Y sí, nosotros, yo creo que de tan abierto que tenemos este proceso, hemos acabado haciendo fotolibros. Creo que esta conversación muchas veces nos ha llevado a eso, ¿no? Yo creo que un ejemplo de eso, por ejemplo, es el libro que hicimos con Dalpine y con Ricardo Cases, donde una parte de la exposición ya había sido exhibida, había estado en Valencia y nosotros le hicimos un encargo donde fotografió Donosti en 3 semanas. Eso era una parte de la exposición. Evidentemente, lo otro ya estaba editado y era un poco absurdo desde nuestro punto de vista volver a editarlo. Entonces, lo que hicimos fue editar solo lo que hizo en San Sebastián y un poco imaginar su proceso de trabajo. Él trabaja por medio de fanzines y lo que hicimos fue una caja de fanzines que yo creo que es, vamos a decirlo así, es un fotolibro. Bueno, pues nada, vamos ahora a la parte de lo caro y lo barato, Carmen, ¿no? Ya sabemos que muchos fotolibros y publicaciones vinculadas con fotografía pues no son precisamente baratos, ¿no? Pero también sabemos que para poder realizar un trabajo de investigación como el tuyo pues es imprescindible que tengas acceso a mucho material cuando desarrollas tus investigaciones y tus publicaciones. Por eso queríamos preguntarte si crees que las bibliotecas o centros de divulgación fotográfica en España están correctamente dotados de fotolibros, si son adecuadas las políticas de compra en estos centros para conformar
todos esos catálogos y bueno, pues en definitiva, si cuando tú buscas encuentras lo que necesitas. Normalmente no encuentro lo que necesito, pero es verdad que hay puntos, y voy a ser la primera en mencionar, está la Biblioteca de Bellas Artes, está el Centro de Arte Reina Sofía, la biblioteca, está el Museo de San Telmo, que además lo habéis mencionado antes, 3.000, casi 500, sí, casi 500. Ejemplares. Y, por ejemplo, hace poco saltó la noticia de un coleccionista suizo que había donado, y solo con eso, que eran 2.000 ejemplares, habían montado un museo en Suiza. O sea, comparativamente tenemos una joya en San Telmo. Entonces es verdad que tenemos centros así maravillosos con los que puedes consultar y trabajar, pero es verdad que, por ejemplo, las bibliotecas regionales, hice una búsqueda anoche para ver si encontraba... En plan los deberes, ¿no? En plan deberes, para ver si encontraba. Entonces me sale la Biblioteca Regional de Madrid, 157 registros. Es decir, nada. O sea, se calcula que se publican alrededor de unos 2 millones de fotolibros al año en el mundo. Es impensable que puedas acceder cualquier biblioteca a esos 2 millones, pero 3.000 ejemplares, 3.500, y sobre todo abiertos, como la colección de Gabriela Centolla, a otros mundos, a Japón, o como ese objeto que nos acaba de enseñar Javier, a fotógrafos indios, ¿no? O sea, ese tipo de objetos, además abiertos a otras geografías, es casi imposible de encontrar en una biblioteca normal. Normal, entendida por biblioteca a la que puedes tener acceso al público en general, ¿no? Y sin embargo, sí puedes encontrar, que es una pregunta que yo me hago, ¿por qué puedes encontrar cómic? Entonces, está claro que las políticas institucionales son distintas con respecto al fotolibro. Qué bien que te refieras un poco a esos accesos también digitales, porque justo ahora queríamos llevar un poco la conversación por ese lado. No sé si querías decir algo, Javier, perdona. No, bueno, estoy muy de acuerdo con Carmen. Sí que creo que ahora mismo las políticas bibliotecarias en general, y me refiero también a bibliotecas públicas, a los lugares donde va más gente, en general, hay excepciones. Media Lab de Tabacalera es una excepción en cuanto a su colección, pero están hurtando a la población, a la ciudadanía, el acceso, por ejemplo, al arte contemporáneo. Cuando acabamos de hablar de que los fotolibros son caros, pero tampoco son tan caros la mayoría, como al menos no para que una biblioteca tenga un ejemplar y esté a disposición de la gente. Y como los fotolibros, muchas publicaciones de artistas... Bueno, y si lo comparamos con la producción científica muchas veces, que es muchísimo más cara, ¿no? Sí, en claro. algunos aspectos. O sea... Totalmente. Yo creo, coincidiendo con Javier, que habría que romper el gueto, y sobre todo el gueto de la distribución del fotolibro, porque es evidente que hace falta ayudas institucionales y dinero y dotación para compras en las bibliotecas regionales, pero también es evidente que hace falta formación para los bibliotecarios y archiveros y para el público en general, o sea, que sean libros que son accesibles, que son leíbles, ¿no? Entonces, yo creo que los canales de distribución, a su vez, ¿no? Las distribuidoras, el fotolibro, todo eso hace que se convierta en un gueto al final y que sea un objeto que no debería ser elitista, se convierte en un objeto para 4 entendidos elitista. Cuando es un objeto democrático, porque es la manera más democrática de enseñar el trabajo de un fotógrafo o una fotógrafa. Puede que ahora esto dependa de la sensibilidad de los bibliotecarios, por ejemplo, el que los fotolibros estén llegando a las bibliotecas. A las bibliotecas a las que llegan, sí. Bueno, pero también es que, a pesar de estos problemas reales que puede haber de distribución en el fotolibro o en otro tipo de publicaciones de artista, en cierto modo han entrado en todas las librerías. Hay alguna gente que compra un libro sin saber que es un fotolibro, pero está ahí. Se lo ha encontrado directamente en primera línea. Y sí, siempre es importante la sensibilidad de las bibliotecarias. Lo que ocurre es que
Yo veo, por ejemplo, en las bibliotecas públicas que institucionalmente, por encima de las bibliotecas, las administraciones de las que dependen se preocupan, por ejemplo, de que haya unas formaciones en literatura infantil, en literatura juvenil, en cómic, en novela gráfica, en actualidad en novela, y las publicaciones de arte y los fotolibros, como que eso no es para todo el mundo. O sea, me hace pensar en una de las frases de oro del artista Dora García que dice: el arte contemporáneo es para todo el mundo, pero solo una élite lo sabe. O sea, es como que estamos ahí robando algo a la gente. Y ahí tenemos que tomar las bibliotecas públicas. De ahí lo del activismo, ¿no? De ahí lo del activismo. Se te ha notado. No, pero es que es evidente que mientras no entren y en las bibliotecas generalistas también tienen que entrar. Todo. Porque yo conozco varias librerías generalistas que dicen: no, es que el fotolibro, como se distribuye mal, no, es que no sé qué, es que luego es un problema, como son autoediciones. Y muchas de las grandes librerías generalistas tampoco tienen fotolibros. Una de las herramientas que creemos que quizás es mejor precisamente pues para fomentar ese acceso, ¿no?, son los repositorios online de libros. Pensamos, por ejemplo, en el apartado biblioteca de la web de Fiebre, por lo que sea, nos ha llegado a la cabeza eso, ¿no?, que ya tiene más de 1.200 registros, pero también en el recientemente estrenado portal virtual fotográfico de la Asociación Plataforma Centro de Fotografía e Imagen, que aunque no está destinado a elaborar catálogos de fotolibros y publicaciones vinculadas con fotografía, sí que aglutina una buena red de archivos fotográficos donde a su vez encontramos muchos espacios como bibliotecas o centros de documentación fotográfica. Vamos, que ponen a disposición del usuario herramientas que son muy importantes para conocer nuestro patrimonio fotográfico. Pero ya hemos dicho muchas veces en este podcast y en muchos otros foros que los fotolibros son objetos culturales que necesitamos ver, coger, tocar, abrir, tratar con ese cuidado que nos explicabais, ¿no? Entonces, Javier, ¿cómo crees que podemos hacer dialogar y convivir esta idea de las herramientas virtuales con la fisicidad que implican los fotolibros? Pues mira, eso sí que es un temazo, porque las bibliotecas actualmente, la mayoría, tienen un porcentaje mayor de productos digitales online, de objetos digitales, que de objetos en papel. O sea, en las universidades tenemos millones de documentos digitales y también millones de documentos en papel, pero menos. Y, o sea, no nos vamos a desinventar lo digital, no vamos a negar la posibilidad de tener una primera visualización de algo que está digitalizado y a lo que quizá, en el mejor de los casos, todo el mundo puede acceder. Pero yo estoy convencido de que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, para no ejercer una violencia digital. O sea, esta caja convertida en un PDF es lo mismo que esta otra maravilla, que es un libro, que es una maravilla, pero sería lo mismo. Si lo convertimos en PDF, o sea, cada PDF tiene su página de PDF, no hay tamaño, no habría ninguna diferencia en este libro que está dentro de un sobre, que contiene además postales y otras cosas, que este otro, que tiene un formato de libro estándar. Entonces, todo lo que son plegados, transparencias, materiales que acompañan, formatos distintos, es que nos lo cargamos. Y bueno, y lo que tú has dicho al formular la pregunta es fundamental. O sea, no solo con los fotolibros, hay un montón de libros que están pensados desde su cubierta, a las guardas, al papel que se ha usado, a los márgenes que se han dejado ahí, la calidad del papel, todo está pensado para que lo toquemos. Y hay una cosa aún mayor, y ya con esto termino, y es que cuando tenemos el libro en la mano, nos lo llevamos a donde queramos, porque en las bibliotecas prestamos, o dentro de la propia biblioteca, buscamos nuestro rincón, nos quedamos ahí y dejamos que el libro nos diga, o sea, entramos en el libro con ese principio, esa final, esa secuencia rota o no, según haya querido la autora, nos estamos regalando eso que más nos roban los tiempos modernos, o también podríamos decir el capitalismo, que es el tiempo. O sea, estamos viviendo, pero viviendo de verdad,
esa fantasía o esa utopía de poder ser dueñas del tiempo. Así que en la biblioteca somos muy de papelitos. Claro, uno de los retos más importantes es eso que estáis explicando, ¿no? Gestionar esa diversidad, pero intuimos que hay algunos otros que queríamos preguntaros pues, a Anne y a Carmen, ¿no? ¿Qué retos creéis que se imponen en la actualidad? La compra y también conservación y divulgación de publicaciones fotográficas vinculadas con fotografía o fotolibros, Anne. Pues yo creo que, estábamos hablando también de bibliotecas generalistas, no, hay otras que son especializadas. Creo que es importante también conocer qué hacen otras bibliotecas para que cada uno tenga una hoja de ruta a la hora de coleccionar, a la hora de hacer esas adquisiciones, porque muchas veces nos podemos encontrar libros más mainstream o libros en varias bibliotecas, pero luego no llegamos a algunas pequeñas publicaciones, ¿no? Y tengo mucha suerte de vivir en Donosti, no solo por la colección de Gabriela, sino, como ha dicho bien Javier, en Tabacalera, porque ellos hacen un trabajo importante también de compra de fanzines, compra de pequeñas publicaciones, ¿no? Que muchas veces son autopublicaciones. Y yo creo que es importante eso, que cada uno también conozca el público y conozca lo que otras bibliotecas estén haciendo para poder ofrecer al público cosas a las que no tiene acceso. Y en tu caso, Carmen, ¿qué retos ves que están ahí? Por ejemplo, la apuesta por la plataforma y la digitalización y la conexión, porque está en relación con lo que ha dicho Anne. O sea, no se trata de que todos compren todo, sino de que todos puedan compartirlo todo. Y entonces yo creo que retos como esta plataforma y poner en red todas las bibliotecas, todos los archivos y poder consultar qué es lo que hay en cada sitio, que es verdad que la cualidad táctil del fotolibro es insustituible emocionalmente, pero por lo menos saber que existe si nos lo permiten estas redes. Y yo creo que es fundamental el tener acceso a redes digitales que te digan qué es lo que hay en cada sitio y que estas redes además se pongan en común. Que no haya una labor de sustitución, ¿no? Sino claro, complementaria. Que no sean archipiélagos, ¿no? Aislados, sino que haya puentes entre esos archipiélagos. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, así que para ir cerrando no nos resistimos a preguntaros también a vosotros y a vosotras por vuestras preferencias, ¿no? Y en cuanto a espacios, sobre todo, ya yo creo que el de Javier ya lo tenemos nos claro. Nos ha quedado claro. Que San Sebastián también es un gran espacio, sí, en general. Pero qué espacio, qué museo, centro de investigación, qué rinconcito de la biblioteca, ¿no? Es vuestro preferido, ¿no? Para ojear, ¿no? Para descubrir nuevos libros. Y bueno, claro, yo estoy en la biblioteca, iba a decir la mía, pero no es la mía, es la de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, y es es que eso sí que es una atalaya, porque entre lo que nos llega de donación, lo que compramos y las relaciones que tenemos con el mundo del fotolibro, con autoras, con autores, con editoriales, pues yo ahí me llega... O sea, estoy ahí como si estuviera viendo escaparates de muchas librerías especializadas, que también las hay y también voy a tocar, pero otros ya llegan directamente allí. Entonces, lo único que, bueno, yo en mi casa también tengo... Y si tuvieses que elegir uno de esos fotolibros, ¿cuál elegirías? Uno. Bueno, es completamente imposible, pero como he traído... ¿Me puedes acercar? ¿Estos dos son el mismo? Pero primero lo descubrí en inglés, ¿no? Y luego, es que acaba de salir en castellano, en la editorial Comisura. Tiene un título que me encantan los títulos cortos, os lo voy a leer. Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Leonore Doolan y Harold Morris, incluidos libros, ropas y joyas. Sábado 14 de febrero de 2009, Nueva York. Entonces, es un fotolibro que está hecho como si fuera el catálogo de una subasta y te está contando una separación, la separación de Leonore Doolan y Harold Morris, con todos los objetos que les han ido acompañando esos años en donde vivían, lo que compraron juntos, y como si fuera un catálogo de subastas. O sea, es precioso, es un poco triste, muy irónico, también tiene humor,
Los 2 libros son preciosos, pero el de comisura, que está por ahí en todas partes, en todas las librerías, a un precio muy asequible. Y esta es la versión de New York. Anne, y en tu caso, ¿qué espacio nos recomendarías y qué fotolibro no puede faltar en tu biblioteca o qué fotolibro te llevarías? Bueno, no voy a ser original en el espacio, ya sabéis lo que voy a recomendaros, que vengáis todos a Donosti, por los espacios que he dicho antes, pero no solo porque tienen unas grandes colecciones, sino porque se ocupan mucho tiempo en activarlas. Porque hay muchos talleres, hay muchas presentaciones, hay un trabajo de divulgación, no solo pasiva, sino activa también, que la gente haga, ¿no? Talleres, hagan sus proyectos, y me parece eso súper interesante para crear un poco ese público que necesitamos, a veces no tan específico, ¿no? Y libros, pues con estas 2 personas que tengo invitadas me da hasta como pudor, porque tienen una gran colección y conocen muchos fotolibros, ¿no? Yo me voy a hacer una novedad que me ha gustado últimamente, también porque tengo una sensibilidad y una cercanía importante, que es el nuevo proyecto de Nueva Ribeira, Agonil de Garrel, que me parece una edición arriesgada, pero que yo creo que han acertado con ella. Muy bien, y bueno, nos falta Carmen. Bueno, el espacio de la Biblioteca de Bellas Artes además nos invita a café o a té, etcétera. O sea, es realmente detención del tiempo. Es una cápsula en la que el espacio se recoge. No conozco el de Anne, pero seguro que lo conoceré. Y yo suelo recurrir a la Biblioteca del Reino para buscar el fotolibro que más, para tocar el fotolibro que a lo mejor no tengo o que necesito en ese momento. Es como mi lugar. Y bueno, si te tuvieses que llevar alguno de allí, ¿cuál sería? Cosa que a lo mejor has hecho, no es imposible, o sea, imposible, sí que es imposible. No, porque las condiciones, me gustan las bibliotecas al estilo de las de Javier porque son libres y esta es como complicada, igual que la Biblioteca Nacional, ¿no? Estoy de acuerdo. Entrar, salir, es todo un protocolo. Es llegar a un aeropuerto, es una cosa muy complicada. Sí. No pasa igual en otros espacios. No. Entonces, yo el libro que he elegido es un libro por razones emocionales y porque después... Lo que dice Javier o Anne, es imposible elegir un solo libro, ¿no? Y anoche cuando miraba la biblioteca digo, ¿qué cojo? Pero entonces al final he optado por lo emocional. Y lo emocional es el primer libro que cuando yo tenía 12, 13, 14 años vi en la biblioteca de mi padre. Y era la colección de Lumen de Palabra e Imagen. Entonces, es un libro que además ahora, desde el punto de vista de las nuevas lecturas, es un libro absolutamente que lo podemos desmontar, ¿no? Porque es el de Camilo José Cela, Rabizas y Colipoterras, pero es el primero que yo vi con 12 años, 13 años. Me quedé tan fascinada de que pudiera haber libros en los que la imagen era tan potente con respecto a la literatura y yo realmente es que me quedé perdida en esas fotos y a partir de ahí descubrí los libros de Palabra e Imagen que, por cierto, Comisura es verdad que es una de esas editoriales que lo junta maravillosamente en este país. Curiosamente, este libro también hace relación con este otro que he traído, porque cuenta lo mismo, ¿no? La historia de una separación. Entonces, pero fijaros qué formatos tan distintos, ¿no? Entonces, yo el libro que no sería el libro recomendable ahora con parámetros políticamente correctos, heteropatriarcal, porque es completamente heteropatriarcal, pero sí que a mí me sirvió como detonante para descubrir que había algo más y a partir de ahí empezar a interesarme por los libros con imágenes. Qué bonito, ¿no? Y hasta hoy aquí que te ha traído a sentarte en esta mesa. Entonces digo, bueno, este heteropatriarcal es el que me ha llevado. Pero también el feminismo está en tener ese ojo de leer
Lo que no queremos Claro. que deje de... O sea, queremos que deje de existir el heteropatriarcado. Queremos. Pero podemos leer los libros heteropatriarcales con nuestro ojo y ver también el uso de la imagen es increíble. Claro, es que el uso de la imagen en esta colección es fantástico. Y es que además, curiosamente, había varios en la librería de mi padre, pero el único que se ha salvado cuando se desmontó la librería. ¿Por qué será que perdura tanto? Ha sido este. Bueno, pues con todas estas ideas, ¿no? y estos libros tomamos buena nota y nos despedimos hoy, no sin antes daros las gracias por vuestra amabilidad, vuestra generosidad en compartir vuestro conocimiento y vuestra inspiración, ¿no? En vuestra tarea de ser los guardianes de los fotolibros. Muchísimas gracias, Carmen, Javier, Anne, gracias por acompañarnos. Y como ya sabéis, para todas las personas que nos acompañan, queremos recordar que las referencias que hemos dado en este episodio estarán recopiladas en la web de Fiebre Photobook, porque este podcast, como si fuera un fotolibro, es para que lo escuches, lo leas y lo mires fuerte. Esto ha sido Fotos y Libros, historias de una pulsión escópica, el primer podcast sobre fotolibros en España. Un proyecto producido por Fiebre Photobook, grabado desde los estudios de la República Independiente de la Radio y guionizado y presentado por Nieves Limón y Marta Martín. Muy pronto, el próximo episodio.